Buen día para todos, bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Estamos cerrando la semana, una semana que obviamente, como vienen siendo todas, ¿no? Marcada por los acontecimientos políticos, marcada por la campaña electoral, marcada por la carrera rumbo al balotaje. Pero incluso en esa vorágine electoral que estamos atravesando como país, con noticias, pero uno diría casi que a diario, noticias sorpresivas, noticias para el análisis, hay espacio para la filosofía. O por lo menos acá vamos a proponer un espacio para la filosofía. También de alguna manera lo vamos a conversar vinculado a la campaña electoral. Estamos recibiendo a Horacio Bernardo, es uruguayo, obviamente tiene la licenciatura en filosofía de nuestro país, pero además también, bueno, tiene formaciones en posgrado en Barcelona, una persona de vasta trayectoria que se dedica además a dar clase en la Universidad de la República, más precisamente en la Facultad de Comunicación. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, ¿cómo estás, Nico? La otra vez conversábamos aquí en Entrevista 930 también con De Barbieri y en una respuesta, la verdad que nos dejó un poco como pensando, ¿no? Y hace un poco referencia a esto, a cómo cada vez más la filosofía gana terreno casi que en todas las actividades de la vida. Lo que uno en realidad dice, bueno, vivimos una sociedad cada vez más intercomunicada, con más vorágine, con menos tiempo, donde hacemos más cosas. Uno diría eso va en detrimento de la filosofía. Sin embargo, parecería ser lo contrario. Cada vez más la filosofía es el sustento de cada una de nuestras actividades. Aunque no lo interioricemos siempre. Sí, o sea, hay elementos que tienen que ver, si lo pensamos en la actualidad, siempre por más que vos tengas muchísima información sobre lo que pasa en el día, sobre lo que vos podés conseguir en internet, absolutamente de casi cualquier tema, eso no quita que el sustrato, o sea, lo que está debajo, no implique elementos teóricos o elementos más abstractos que si los pensamos directamente uno podría decir están totalmente descolgados de la realidad. Pero no es así, porque cuando vos empezás a ver por qué haces lo que haces o por qué tomás determinadas decisiones, si rascás y empezás a preguntar por qué, empezarías de las preguntas más sencillas, por ejemplo, por qué decidí votar a tal persona o por qué fui al cine en lugar del teatro, y terminarías en cuestiones bien abstractas que tienen que ver con lo que realmente te motiva y lo que te inquieta para tomar esas decisiones. O sea, a ver si entiendo el mensaje. Si deconstruimos cada una de nuestras acciones, vamos a terminar siempre en un origen filosófico. Exacto. De cada uno de nuestros actos. Es como los niños. Si vos preguntaras por qué voy al cine, porque me gusta el arte. Y bueno, ¿y por qué te gusta el arte? Porque me hace sentir cosas. ¿Y qué es sentir cosas? Bueno, es una facultad humana. Ya haces 3 preguntas y ya llegás a una cuestión que es más abstracta, si vos te empezás a desandar la madeja hacia atrás. Entonces, en realidad, por más que vos tengas muchísima información, eso que hace que algunas cosas te interesen más o que decidas poner el foco de atención en algunas cosas y no en otras, tiene que ver con supuestos que son filosóficos o ideas de base que son filosóficas. Además hay un mito. Vos podés tener muchísima información, pero el problema es que si vos no estás enfocado hacia recibir esa información, no la recibís. A ver, te pongo un ejemplo más cotidiano. Imagínate vos todos los días pasás venís a trabajar a la radio y pasás todos los días por una zapatería, pero nunca tuviste la inquietud de comprarte un par de zapatos nuevos. Puede pasar que haga meses que vos pases por esa calle y nunca te hayas percatado que está la zapatería. Pero un día vos necesitabas los zapatos porque se te rompieron, porque precisás para una fiesta, en fin, y entonces ves que había una zapatería ahí. Lo mismo sucede con la información. Vos podés tener 100 medios de comunicación, 2 millones de páginas de internet, pero hay algo que está en vos y que tiene que ver con esa predisposición, con esos conceptos, que hace que para vos esa información aparezca, porque todo puede estar delante de tus ojos y no verlo. Esto, no sé si al común de la gente bueno, seguro no le pasa, pero es una discusión que damos bastante en los medios de comunicación. En las redacciones, en los almuerzos entre compañeros de trabajo, con reuniones más importantes al momento de programación y eso. ¿Qué nos pasa a los medios de comunicación? Que a veces no logramos concitar la atención de las generaciones más jóvenes.
muy especializadas o muy volcadas al on demand, o sea, mirar lo que quiero, cuando quiero y cómo lo quiero. El tema de los tiempos, ¿no? De si los jóvenes están para escuchar una entrevista de 20 y tantos minutos como vamos a hacer nosotros, o si prefiero una pastillita de 1 minuto y medio, de 2 minutos. ¿Cómo hacemos para romper esa barrera? Y bueno, ahí usted está diciendo algo que parece ser una respuesta casi crucial para esto. Digo, ¿por qué? ¿Cómo hago para que la persona que tiene ese caudal de información, yo le logre llamar la atención y quiera adquirir? O sea, ¿cómo hacemos para que esta entrevista a un joven que la va a ver, porque va a estar en Twitter, porque va a estar en YouTube, le llame la atención y la mire? O sea, yo te daría vuelta a la pregunta y te diría, estamos sobresaturados de cosas que nos llaman la atención. Que no llaman la atención. Que nos llaman la atención. Nos llaman. De hecho, si entras en Facebook o en Twitter o en cualquier página, vos tenés todo el tiempo noticias que tienen un titular que siempre está como incompleto. Vos tenés que hacer clic ahí, o en el anuncio, o en fin. O sea, está sobre... cuando vos entras en los medios de comunicación, por lo menos en las redes sociales, todo el tiempo estás expuesto a eso. Ahora, el tema es cómo decidís ese tipo de cosas. Hay algo que vos señalás y que a mí me da pie para hablar de un punto crucial que tiene que ver con la vida cotidiana, con toda esta cuestión, que es la inquietud. La vida cotidiana, o la que vivimos todos, en general está hecha de repeticiones, de rutinas, en fin. Muchas veces se le toma como secundario, ¿sí? Pero si vos te pones a pensar, eso es lo que ocupa la mayor parte de tu vida. Lo extraordinario, todo eso, que en realidad es lo que llama más la atención en los medios muchas veces, es lo que no es la mayor parte de tu vida ni lo más importante. No es la regla. Son eventos aislados. Exactamente. Estamos sobresaturados de cosas extraordinarias, por eso te decía, le llama la atención. Pero en realidad, si vos te pones a pensar, lo que tu vida está hecha, ¿no? Por poner un porcentaje, un 90, un 90 y pico % de la cotidianidad. Entonces, estamos sobresaturados de cosas que nos intentan arrancar de la cotidianidad con cosas que son extraordinarias, pero en realidad, si nosotros rascamos filosóficamente en la cotidianidad, ahí está el foco del interés, ahí está el foco de la inquietud, porque lo que inquieta a las personas es lo que muchas veces no ven y que repiten a diario o que sienten a diario. Incluso... A ver, voy a hacer un aparato ahí. Lo que inquieta a las personas es lo que ocupa sus rutinas. Por ejemplo, imagínate que vos estás en el trabajo o tenés un problema con tu pareja, ¿no? Y vos todos los días llegas a tu casa y te sentís, o al trabajo, y te sentís frustrado, o no sabes muy bien qué sentís, ¿no? Entonces, claro, está todo este universo de cosas, ¿no? De la farándula de acá, que el político de acá, que esto. Pero en realidad lo que vos vas a tomar de todo eso se conecta con esas inquietudes que son las que vos no estás viendo y las que no te están mostrando ahí. Entonces, muchas veces, la forma en la que se dirigen los mensajes o la que se dirigen la atención de las personas no tiene tanto que ver con encontrar cosas escandalosas, sino cosas que conecten con esa inquietud. Y esa inquietud está en la cotidianidad. Por eso el fenómeno de, no sé, los youtubers que son tan exitosos, que en realidad, yo ahí me siento un poco viejo, la verdad, lo debo reconocer, tengo 37, pero me sobrepasa ver cómo los pibes tienen 10, 11, 12 años y tienen de ídolo la botija que se pone una camarita en un cuarto y cuentan su vida. Y la otra vez veía que era éxito una muchacha que lo que hacía era, se sentaba con una cámara, mira lo que estoy diciendo, sí. Se sentaba con una cámara en su cuarto y decía, bueno, ¿qué quieren que coma hoy? Y la gente le decía, y como ella comía, eso es tremendamente exitoso. Entonces, la verdad, claro, a mí me sobrepasa la capacidad de entendimiento de por qué eso es exitoso. Pero ahora que estás mencionando esto de que en realidad la gente como que la gente busca cotidianidad. O sea, la gente busca algo que refleje las inquietudes. Y las inquietudes no están... O sea, la vida cotidiana no está en vestirse de fiesta para ir a un casamiento. La vida cotidiana es estar en pantufla o estar viendo la televisión, viendo Netflix o yendo a trabajar en la pareja, con los amigos, en fin. Eso es la vida. Y muchas veces lo que refleja eso es lo que se conecta más con las inquietudes. Y si lo llevamos al término político, porque un poco también para aprovechar, vos pensás una cosa, ¿qué tiene que ver la filosofía con toda esta cuestión de política? Porque uno podría decir, bueno, llama a un politólogo, llama a un sociólogo o lo que fuera. Pero hay una cuestión que es la arena conceptual. Si vos te pones a pensar en cómo se trabaja en política,
la construcción de la imagen, de cómo se manejan los conceptos, de cómo se van cambiando los significados de las palabras, todo eso es una parte enigmática, pero fundamental de la campaña política. Mira, hay un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze, que escribió un libro que se llama ¿Qué es la filosofía? Y él decía que la filosofía es el arte de inventar conceptos. Y se quejaba mucho de que en realidad ese lugar de inventar conceptos, en lugar de los filósofos, lo había capturado los publicistas, los especialistas en marketing, ¿no? En mercadotecnia, de construcción de imagen, en fin. Y si vos te pones a fijar, si te focalizás en lo que sucede en la campaña, y lo ves desde el punto de vista filosófico, vas a ver que el universo de conceptos que hay allí, cómo se manejan los valores, las ideas, muchas tienen que ver con cuestiones publicitarias y muchas tienen que ver con otras cuestiones que también son posibles de analizar. Así que yo traje algunos ejemplos acá. Vamos a meternos ya en eso. Yo tengo ya algunas preguntas para surgir, pues ya nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con la campaña, pero me interesa. Sí. Sí, ejemplos. Mirá, ejemplos. Tomé acá una cuestión que titulaba El Observador, ponía El Observador Paula Scorza, el día 1 de octubre de 2019, a 23:30, o sea, ahí el pleno debate, sí. ¿No? Que también el debate. Sí, ahí va. Entonces, está vinculado al tema del debate. Sí, fue la fecha del debate. Pero fíjate esto, porque para que veas este manejo conceptual y el tema de los publicistas. El debate se va a repetir, ¿eh? La semana que viene tenemos debate nuevo. Sí, sí, y aparte, bueno, como profesor de argumentación te puedes imaginar que eso es fundamental también para mí. Bueno, fíjate esto, lo que pone la periodista. Dice, describe el ambiente, dice, silencio. La voz sonó fuerte en el estudio. Se escucharon los primeros acordes de la música que indicaba que comenzaría el último bloque del debate, e inmediatamente los rictus de los candidatos se transformaron. Fue un segundo. Daniel Martínez dibujó una sonrisa y Lacalle Pou se acomodó el pelo con su clásico movimiento de cabeza. Apenas antes, acá viene lo que yo quería decir, el asesor de Martínez, Claudio Invernici, le había dado un último consejo al oído, y el de Lacalle Pou, Nicolás Martínez, le había guiñado el ojo en señal de complicidad. Acá empieza la descripción del debate. Vos fíjate que la periodista acá elige citar o hacer mención a los dos jefes de campaña en lo que tiene que ver con la construcción de la imagen. Y pensá esto, y vos que sos una persona de los medios, ¿no te extraña la ligereza con la que hablamos de los asesores de campaña? Por ejemplo, si Invernici aconsejó a Martínez ser más agresivo, o si Bernaza aconsejó a Talvi a ser más colorado. Sí, exactamente. O sea, lo que estamos hablando acá es de cómo se construye una imagen de un candidato, pero si lo vemos desde el punto de vista conceptual es con qué conceptos yo voy a asociar a una persona. En una época en la que nosotros los electores no vamos a leer los programas a fondo, sino que compramos ideas que podamos digerir rápidamente. Y fíjate esto, imagínate que, vamos a poner un caso más sencillo, imagínate que yo te quiero vender un auto a vos. Es un auto que tiene varias características, pero yo te lo vendo como un auto que es velocísimo, que vas a ir de acá, qué sé yo, a Artigas o a Punta del Este, no sé qué, un poquito rápidamente. Perfecto, hago todo. Pero me entero a los 2 días de que a vos no te interesa la velocidad. Lo que a vos te interesa en realidad es el estatus. Entonces yo saco todo eso, ya no hablo nunca más de la velocidad y te lo digo, este auto te va a dejar bárbaro con tus amigos. Está bien, no estoy mintiendo, estoy haciendo foco en distintas características. ¿Qué potenciar? Pero estoy eligiendo con qué concepto yo voy a asociar el mismo auto. Ahora, cuando nosotros hablamos de candidatos políticos o de personas que van a gobernar el país o que forman parte de una propuesta, el campo de la publicidad es un campo de reducción conceptual en el cual yo te estoy vendiendo conceptos, yo no, el publicista. ¿No? Bien, la filosofía es fundamental allí para estudiar esos conceptos, cómo se manejan y cómo se relacionan con qué. Con la inquietud de las personas en su vida. ¿Y ha cotidiana. tenido poco de eso? O sea, lo que decía aquel filósofo francés, ¿pasó en esta campaña? ¿Los publicistas le pusieron la pata arriba a los filósofos? Yo creo que sí. Bueno, no es que le pusieran la pata arriba a los filósofos, porque los filósofos, los publicistas ocupan ese lugar conceptual. Y yo creo que sí, hay muchos ejemplos
si tenemos tiempo podemos seguir Sí, profundizando en esto. Vos imaginate, por ejemplo, en el discurso de la campaña el 27 de octubre, ¿no? Había que, después de que ya se sabía quiénes iban al balotaje, había que construir, había que salir a buscar votos de gente que no votó a cada uno de los candidatos. Por lo tanto, había que construir el concepto de unión, de unidad, ¿sí? Entonces, hay que construir ese concepto, el de unión, porque vamos a ir a intentar sacar de otros lados, pero hay que construirlo de un modo que sea fácilmente comprensible, o sea, un concepto fácil de agarrar. Y yo, en ese sentido, si nosotros nos fijamos en cómo se construye ese concepto, que evidentemente no es una improvisación. Sí, está estudiado. Está estudiado, por supuesto. No es que no es que Daniel Martínez salió con Graciela Villar al cuadrilátero ese con la bandera de Uruguay sin que eso estuviera pensado. Pero por supuesto que no. Por supuesto que no. Sería jugarse. Sí, hasta subestimarlos. Subestimarlos, exactamente. Entonces, vos fíjate lo siguiente. Cuando aparece el 27 de octubre, Daniel Martínez apela a esto. Mirá, y dice esta frase que es interesante. Dice: aceptamos este desafío, que es el de soñar con lo que soñó Valle y Ordóñez, Wilson Ferreira Aldunate, Sereni, un Uruguay de desarrollo comprometido con el futuro. ¿No? Entonces, ¿cómo construye esa unión? A partir de figuras partidarias que son emblemáticas. Claro. ¿Sí? Apeló el corazón vallista, wilsonista y serenista de... Exacto, pero partidos, ¿no? Partido Nacional, Partido Colorado, bueno, su propio partido, Sereni, en fin. Ahora fíjate la construcción que aparece en la calle Pou, que dice este extracto, ¿no? El 27 de octubre también. Saludo a todos los uruguayos, a todos los hombres y mujeres de todas las edades, de todo el país, que abrazan una causa. No importa qué causa, una causa política, que creen, que pelean por ella y creen tener los argumentos. Acá no hay citado ninguna figura, acá se apela a la persona. Vos fíjate que son dos tipos de espiritualidad, o de mensaje conceptual. En el caso de los blancos, de la calle Pou, apela a una especie de religiosidad laica, porque vos, es decir, si usted tiene fe en una causa, venga conmigo. O sea, yo estoy llamando a todos los que tienen una causa política, una fe política. Estoy pensando, a medida que te escucho, casi que esto se dio de bruces con la estrategia que siguieron después. Exacto. Que la calle Pou fue convocar a las cúpulas partidarias, a los candidatos, y el Frente Amplio ha hecho desde el día posterior a la primera vuelta, nosotros vamos a ir voto a voto, vamos con la gente, no somos un acuerdo de cúpula, no somos un acuerdo entre cuatro paredes, es decir, desde los discursos no acompañaron la estrategia de campaña posterior. Exactamente, o sea, lo que sucede después es lo que estás diciendo, ¿no? Que por cuestiones que ahí ya tienen que ver con coyuntura más allá de la cuestión, pero es notorio que Martínez termina apelando a la gente y la calle Pou, al tener apoyos de los partidos políticos, termina yendo a los distintos centros partidarios, ¿no? Pero vos fíjate, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la construcción conceptual, ¿no? Es importantísimo ver este elemento, que en realidad estamos hablando de dos formas en las que se convoca a la unión, pero la unión no desde el punto de vista complicado, sino la reducción conceptual, reducción conceptual. Entonces vos, al ver esa reducción, el estudiar esa reducción conceptual, vos podés ser consciente de eso y comprar o no comprar el discurso, porque el tema que el discurso sea reducido o que simplifique los términos no quiere decir que sea engañoso o mentiroso per se. Bueno, pero eso mismo, en tiempos de, lamentablemente no huele el tiempo, pero sí, en momentos de campaña electoral con pocos días de cara al balotaje, donde el Frente Amplio tiene claramente un escenario que no es favorable y ha hecho algunas acciones, esta semana creo que fue un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, primero hacer algunos anuncios, después empezar a integrar el gabinete un día con personas más de renovación, sobre el final de semana apelar a Astor y a Mujica, reforzar la estrategia del voto a voto, el Partido Nacional recorriendo el país con apoyo de los dirigentes colorados sobre todo. Yo no sé si es decir qué consejo o qué recomendación, pero ¿qué visualiza
que está pasando en las estrategias de cada uno de los comandos? Bueno, si vamos otra vez a lo conceptual, pero que es una lectura de eso mismo, lo podemos ver desde el punto de vista de cómo se maneja otro concepto que es el de la certidumbre, de la certeza. Que Martínez lo menciona explícitamente y eso ha sido una de las cuestiones, ¿no? O sea, cómo se construye el tema de la certeza, porque, o sea, cómo se construye el tema de lo que yo no, el votante puede tener por seguro que va a pasar si vota a tal o cual candidato, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan esa certeza, que es como una especie de futurología, ¿no? Es como diciendo, yo te voy a... Nadie sabe lo que va a Claro, pasar. porque eso, pero va atado a una cuestión muy central que es en el discurso político, que es la promesa. La promesa es también una cuestión de fe, ¿no? No tenemos tiempo para analizar, pero si uno va a la palabra voto, la palabra promesa, son todas palabras de una fuerte connotación religiosa. Entonces, al hablarte de certezas, es como diciendo, esa fe, yo puedo garantizar que es válida. Entonces, en la arena conceptual aparece eso. Y hay dos formas de trabajar la certeza, a mi entender, en los dos candidatos, ¿no? Hace poco, el 1 de noviembre, Daniel Martínez subió un videíto. Facebook Live. Sí, que dura un minuto y 5. No era el Facebook Live, no, era el No, otro, que es grabado como un video selfie. Una especie de video selfie. Exactamente. Y entonces, fíjate, vinculándolo con el concepto, con la unión que dijimos antes, ¿no? Él critica... Ahí donde habla del ajuste terrible. Sí, brutal, dice. Ahí va. Una crisis brutal. El video del ajuste terrible. Lo que se viene es un ajuste terrible. Sí. Y dice, no queremos acuerdos. Dice, un gobierno con la sensibilidad que los tiempos demandan no se construye entre cuatro paredes. Se construye con la gente, se construye con el alma. ¿Viste? Todas estas cosas. Pero seguimos con el tema de la unión, ¿no? Desde adentro, como ha gobernado el Frente Amplio, no queremos caer en 5 años de incertidumbre. Porque nosotros sí tenemos clarísimo qué es lo que queremos. No necesitamos cambiar figuritas con nadie, en fin, ¿no? Entonces, él está amparándose en esa certeza de ser el candidato oficialista de los 15 años que han transcurrido y decir, bueno, si vos me votás a mí, vos sabés lo que va a pasar. Del otro lado hay un signo de interrogación. Ahora, ¿entra ese mensaje? Por supuesto, pero no pensado, no tan racionalizado como te lo estoy planteando yo. O sea, el tema es, si vos te fijas en distintos mensajes de Martínez, vas a ver que la palabra certezas está casi está implícita. implícita. Es decir, si vos me votás a mí o al Una proyecto... de las principales frases, hechos no palabras, haciendo referencia totalmente de acuerdo. Totalmente más de que en certeza, el minuto de oro del debate donde él dice esto, ¿no? Res non verba, porque es una cuestión, ya viene de los romanos, de los latinos. Hechos no palabras. Yo te voy a dar... Este proyecto político te va a dar certidumbres porque es lo que en los últimos 15 años sucedió. Ahora, y del otro lado, para dar las dos campanas, cuando vemos a la calle Pou, si nosotros vemos una entrevista que le hicieron en Melo el 5 de noviembre, hace 2 días, donde ya se había firmado el acuerdo programático. Fue la primera que dio después de la firma del acuerdo. Que él lo lleva en la mano incluso. El documento. No sé, yo lo vi en YouTube y, okay. y no tenía en la mano el acuerdo. No sé si es la primera, pero me interesó significativamente lo que dice acá. Fíjate dónde está el punto donde él intenta rebatir esto. Dice, los candidatos de los distintos partidos dijeron que iban a apoyar la fórmula que me toca integrar con Beatriz Argemón. Días después nos reunimos con todos los partidos políticos y allí expresaron su apoyo formal. Días después los equipos técnicos se juntaron a discutir un documento y en menos de una semana y 2 días tenemos la mayoría parlamentaria, 5 partidos y un proceso electoral y además un documento, ¿no? Voy a cortar acá la cita porque tengo más para leer, pero vos fíjate que entonces él está intentando decir, está bien, yo no tengo esos 15 años que vos tenés el respaldo de los últimos 15 años recientes, pero tengo este documento. Entonces, acá se dirimen 2 formas de dar certeza a ese votante, ¿no? Que tiene. Una es la certeza en el pasado, en los 15 años, y otra es la certeza en ese documento, ese acuerdo programático.
la forma en la que están construidos tanto la certeza desde el lado de Martínez como de la calle Pou es criticable por muchos motivos. Ahí empieza el juego. Pero entonces, cuando vos lo ves desde el punto de vista de cuáles son los conceptos clave o algunas ideas clave, entonces vos podés zafarte un poco y pensarlo desde afuera, decir, bueno, si este es el concepto, y acá viene por eso lo interesante de la filosofía, si este es el concepto, entonces yo me puedo parar y mirarlo de afuera y decir, ¿cómo lo puede construir de acá, de allá? ¿Cuál es el punto flaco de aquí y de allá? Si no, pero eso es lo que es como el concepto principal de la elección, la certeza. Uno de los conceptos principales, sí, ¿no? Uno de los conceptos, y que te digo que lo veo desde los dos puntos de vista, cómo se pelean por ese concepto. La última, y nos quedan 1 minuto y medio, ni siquiera 2 minutos. Bueno, dale. Pero, y aparte esto no lo teníamos, y es radio, así que es más difícil, voy a tener que decirle a la gente que después lo busque. Se conocieron las 2 boletas de votación. Sí. En la del Frente Amplio, dice voto por la fórmula, Daniel Martínez, Graciela Villar. Está Daniel Martínez, brazos cruzados, sonrisa, mirando al frente. Graciela Villar, brazos cruzados, sonrisa al frente. Voto por la fórmula, la calle Pou, Beatriz Argimón. Beatriz Argimón sonriendo, casi que una carcajada, ¿no? Una sonrisa sí. Fuerte. Sí. La calle Pou tomándola del hombro, o sea, pasándole la mano por detrás del cuello, y los dos, en vez de mirar hacia el frente, o sea, hacia el votante, mirando hacia el costado. Sí, y es el costado derecho, además, que es el costado que, no por de futuro, ¿no? Porque como mirando hacia el futuro. Mirar hacia la izquierda es el pasado y mirar hacia la derecha el futuro. Bueno, acá ya yo te voy diciendo ya, ahí se zafa un poco de mi terreno porque es más bien... semiótico, es bastante claro, semiótico. Es más bien cuestiones semiótico desde el punto de vista de las imágenes, ¿no? Yo podría opinar ahí, pero ya no es mi terreno específicamente. Pero si yo observo ahí 2 cosas, te voy diciendo que en los 2, pues en el de Martínez tenés la figura de Villar que está por delante de Martínez. Si vos te fijas, ella está delante de él. Y en el caso de la calle Pou y Argimón, hay una unión, ¿no? Y si vos pensás también en la campaña de ellos, lo que nos une es algo fuerte, ¿no? Creo un poco, ya que nos queda 1 minuto y medio para redondear y para volver a lo que comenzamos, que era el tema de lo cotidiano, ¿no? Porque está bien, nos metimos de lleno en la cuestión política, creo que está bueno también y que produce cosas. Meritaba por la fecha. Exacto, pero me parece que toda esta cuestión tiene que ver, y todos estos conceptos, todo esto que nosotros estamos aquí manejando, solo tiene sentido si eso conecta con algún punto que tiene que ver con las inquietudes cotidianas, con las inquietudes o bien que las personas perciben todos los días, por ejemplo, el caso de la seguridad o el caso de las cuestiones económicas, en fin, que tengan una conexión con esa cotidianidad o porque las personas las viven todos los días o porque hay muchas personas que las viven y están todos los días en el candelero, ¿no? O en la agenda pública o en lo que se comenta en la oficina, en el supermercado, con los amigos, en fin. Entonces, toda esta cuestión, todos esos elementos tenemos la vida cotidiana, que es el mundo de la vida, el mundo de las cosas que se repiten, no lo extraordinario, lo que pasa desapercibido. Ahí es la arena conceptual donde se levanta una cantidad de discursos que son los que tienen capacidad de influirnos. Y en el caso de la política, esos discursos se expresan en conceptos, en resignificaciones, que no hemos hablado de cómo se resignifican términos, pero bueno, se hablará. Que tienen que ver siempre con esa conexión entre el mundo conceptual, el mundo del debate, del intercambio de ideas, pero siempre con la vida cotidiana, eso es fundamental. Horacio Bernardo, bueno, va a ser la primera de unas cuantas charlas, así que seguramente lo volveremos a convocar. Estoy tan tentado para después del debate, pero bueno, faltan pocos días para el debate. Con mucho gusto. Pero nada, volveremos a conversar seguramente en el corto plazo para seguir analizando estas cuestiones y también hablar un poquito de filosofía. Perfecto. Muchas gracias por su compañía. Con ustedes nos reencontramos el próximo lunes en una nueva entrevista 930. Que pasen bien, chau, chau.